Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Su hijo cambió bruscamente de comportamiento. Ya no se expresa de la misma manera que antes. Cambió de grupo social y no tiene buena relación con su entorno. Se ha dejado manipular e influenciar por otros. No tiene habilidad para socializar y maltrata al más débil. Si es así, los invitamos a que presten atención al programa del día de hoy. Estas son las características que conllevan a un niño a convertirse en un individuo rebelde y sin control. Y si no se toman las medidas a tiempo, en un futuro delincuente. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. ¿Qué rasgos devela nuestra juventud cuando se está en malos pasos? No fue nada fácil darme cuenta de todo esto, pero sí notaba él desde pequeño unas conductas un poquito difíciles de comprender, dado que era un niño. Y todo el mundo me decía, no es un niño, déjalo. Siempre estuve ocupada trabajando y se me escapaban muchas cosas. Esto inició cuando yo era muy pequeña, tenía 6 años de edad. Mi hermano comenzó a agredirme verbal y físicamente. A través de golpes, me jalaba el cabello, me llevaba de la escuela a la casa arrastrada. Los vecinos escuchaban estos gritos, se daban cuenta, observaban. Yo de pequeña nunca le dije a mi mamá lo que estaba sucediendo por miedo. ¿Cuál es la consecuencia al no tener las herramientas a tiempo? Mi hermano se sacaba los genitales, me los enseñaba. Siempre todo esto era a escondidas de mi mamá. Ella nunca lo llegó a ver. Me dice, no pasa nada, yo soy tu hermano. Yo puedo hacer lo que quiera contigo. Yo soy tu hermano mayor. Él me amenazaba y me decía, todo lo que mi mamá me haga para reprenderme, yo te lo voy a hacer a ti 3 veces. Y eran constantes amenazas, golpes por la cabeza. Esa fue una de las cosas más asquerosas que me hubiese podido imaginar que mi hijo iba a cometer con su hermana. Siendo tan difícil y tan horrible. Yo le reclamé años después que inmediatamente me salí de donde estaba y lo llamé por teléfono. ¿Y cuál fue su respuesta? Yo no hice eso. ¿Cómo se puede saber que estamos frente a un futuro delincuente? Un niño que empieza a salirse del colegio, empieza la otra presión, que es la presión de grupo. Generalmente los que están en la calle son los que tienen más problemas, los que no están adaptados y van a empezar a tener más conductas irregulares o transgresoras. Las drogas también te predisponen más a empezar a robar, a empezar a ser agresivo, a asaltar, tener asaltos, invadirte tu límite de tu persona. Y ya ahí empiezan a tener conductas típicamente delinquivas. A partir de los 12, 13, 14 años, que no juega con sus amigos que tienen la misma edad, que está pendiente de hacer otras cosas, que sus padres no se dan cuenta en ese momento que el niño está manejando una conducta irregular. Allí ya se está detectando un problema.
un problema que si no se aborda a tiempo, y generalmente son las mamás las que se dan cuenta de esto porque los papás somos bastante descuidados, ese niño, toda esa energía que él tiene, créame que la va a llevar muy probablemente por un lado equivocado. Desde la adolescencia comienzas a ver rasgos que denotan que puede tener alguna conducta delictiva en un futuro, ¿no? En el caso de los adolescentes. Son muchachos inicialmente inteligentes. Yo me he dado cuenta que muchos son inteligentes y son agudos mentalmente. Tienden a ser líderes entre su grupo, controlan, tienden a ser controladores. Por supuesto que el trato hacia los demás no necesariamente tiene que ser el que estamos acostumbrados a ver, que sean ariscos o que se alejen, ¿no? Por el contrario, pueden ser totalmente amigables y sociales. Se puede pasar del infierno al cielo. Muchas veces salía que estudiar y saliera a hacer cosas malas, a estar robando. Siempre sentía un vacío en mi vida y nunca, aunque tuve mis padres, que gracias a Dios ellos siempre me corregían en todo, pero siempre había ese vacío en mi vida. Descubra junto a nosotros los rasgos que definen a un futuro delincuente. Se me escapaban muchas cosas. Pasaron los meses, los años, etcétera, etcétera, y sus conductas continuaban. El comportamiento de un niño siempre es el reflejo del tipo de hogar donde se está formando. Me decía si eres tonta, si eres gafa, o sea, discriminativos, descalificativos. Él tenía revistas para caballeros, revistas para adultos. Yo las veía. Él las tenía escondidas, las veía, a veces me las mostraba también. Hoy día, que tiene 35 años, en vez de mejorar, que ha tenido todas las oportunidades de su vida para mejorar, no veo que haya una mejoría. Cada día es más altanero, más agresivo, más imponente con la gente de la familia y con la gente en la calle. Hay personas que sí, que más o menos lo llevan a él, como quien dice, como un conocido, y lleva una relación, no sé, de algo, pero a la final siempre las personas he notado que le dan la espalda. Y donde ha ido a vivir, nadie lo soporta y tiene que ir. La escuela y la familia son los mejores aliados para construir el ciudadano que este país requiere. Estás viendo Rostros del Crimen. Nos debe llamar la atención cuando vemos a nuestros hijos aislados, retraídos y sin ánimo de compartir con amigos. También cuando los niños comparten poco y se apartan. Ahí debemos enfocar nuestra atención, porque existe una carencia que pudiera ser saldada con antivalores fuera de la familia. Ataquemos cualquier situación que nos parezca anormal con nuestros hijos. Leonardo Rodríguez, activista social y presidente de la Casa Don Bosco, nos hablará sobre los rasgos de un futuro delincuente. Hay un elemento importante en la delincuencia juvenil y es que la delincuencia como hecho en la vida de los jóvenes se desarrolla desde la necesidad o desde el proceso de formación de liderazgo del mismo adolescente. Es decir, el adolescente está descubriendo que puede ser líder, el adolescente está descubriendo de que puede incidir en la vida de otros y lamentablemente los valores que aprendió en su familia o en su comunidad no le acompañan para formarse en un líder positivo, sino en un líder negativo. Entonces, hay una tendencia del adolescente a dominar, ¿no?, sobre los más débiles, esto que llamamos el bullying. Muchachos más grandes que intentan someter a otros más pequeños. Bueno, eso es definitivamente la puerta de entrada a la comisión de delitos, ¿no?
Susana Orojuela quiso lo mejor para sus hijos. En su hogar, Selmir y su hermano se criaron bajo la misma educación. Ambos decidieron tomar caminos diferentes. Había personas que me conocían, vecinos o personas que no me conocían, pero sabían de actitudes de él que no estaban bien vistas dentro de la sociedad. Y por cariño a nuestra familia, a nosotros me llamaban la atención. Sinceramente, no estuve nunca de acuerdo con eso, siendo mi hijo, que lo quiero muchísimo, pero dije, no, estas cosas no son. Y siempre yo lo llamaba a capítulo, como quien dice, le decía, mira, esto no, hijo, esto no es así, las cosas son así, así, así. Definitivamente él parece que le entraba por un oído y le salía por el otro. Mi hermano nunca termina lo que empieza. Es decir, si comienza a estudiar algo, nunca lo termina. Por alguna u otra razón lo abandona. Eso es otro rasgo del sociópata. Nunca, lo que se proponen nunca lo terminan. Son manipuladores, son personas mentirosas, tienden a ser agresivos. Claro, ellos saben con quién ser agresivo y con quién no. Cuando hay una persona con una fortaleza interna, una fortaleza yoica, por llamarlo de alguna forma, no es una potencial víctima, por llamarlo de alguna forma. Él busca personas débiles de carácter, débiles a nivel de conducta, y para la cual pueda manipular. Cuando él estuvo en primaria, tuve que solicitar ayuda a unas psicopedagogas y me lo recomendó un profesor de un colegio, que ya ese profesor estaba muy molesto con la actitud de mi hijo. Él me llamaba, me mandaban citaciones. Tenía que pedir permiso en el trabajo para irme al colegio, a la citación, y el profesor ya a la cuarta citación, la tercera citación, la quinta citación, me miraba como, wow, señora, ¿qué está criando? Pero no era muy claro conmigo y se sentía con su molestia hacia la persona de mi hijo, pero era un chiquillo de primaria, o sea, no llegaba, estaba en 5º grado. Con respecto a la crianza, mi mamá nos crió a los dos. Yo soy el vivo ejemplo de que mi mamá sí estableció una buena crianza, al menos dentro de sus posibilidades, porque ella fue una madre soltera, la cual nos crió a los dos. Sin embargo, cuando alguno de los dos cometíamos alguna travesura de niños, ella nos sentaba y nos decía, esto no es así, esto se hace así, y nos hablaba. Primero buscaba comunicarse con nosotros. Desde la primaria, el hijo de Susana se le notaba grandes problemas. Que lo quería expulsar. La directora no le parecía conveniente y me refirieron a una psicopedagoga. Y bueno, ellas lo vieron, le hacían yo lo dejaba allí y ellas le hacían sus terapias, pues. Creo que incluían, porque me enseñaron dibujos, cartas, y ya llegó un momento que yo noté, porque me lo dijo una de las psicopedagogas, que ya la terapia se iba a terminar pronto. Entonces, cuando salió mi hijo del consultorio, ella me dijo, señora, su hijo necesita una ayuda mayor, porque yo veo que él me mira mucho las piernas. Y ella no tenía faldas, ellas usaban su uniforme, y yo me quedé así, Dios mío. Yo salí ahí, o sea, atormentada, aturdida, y ahora ¿para dónde cojo yo? ¿Dónde voy a agarrar yo con esta situación? Y bueno, se intentaron en los colegios donde estudio, siempre habían psicólogos, y bueno, no sé cómo se trataría eso desde ese punto de vista. Cuando llegó a bachillerato, igualito, la directora de uno de los institutos donde él estudió, conjuntamente con su hermana, también me llamaron a citaciones seguidas. Hay un nivel de conciencia que se va generando en la familia, en los grupos más cercanos al individuo, que permiten que el ser humano pueda decidir si quiere o no ser un delincuente. Y eso se ve a muy corta edad. Entonces, un joven, un adolescente, puede tener la conciencia suficiente para poder decir si quiere o no cometer un delito. Pero eso va a estar definitivamente determinado por los patrones culturales y familiares en los cuales viva. Ese es el primer elemento. Después hay un elemento interno del individuo, ¿no?,
que pueden llevar definitivamente a que cometa delitos o a que sea un sociópata. Pero esos son porcentajes muy bajos para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Venezuela. Por eso vemos que la gran mayoría de los delitos en el país lo cometen adolescentes. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural del niño, del adolescente, a cometer delitos si los valores que han sido sembrados desde la casa, si los valores que han sido sembrados de la comunidad no son los adecuados. En el caso de mi madre, ella le establecía límites. Se rompían por alguna u otra razón, él los rompía, él los transgredía. O sea, los límites no los respetaba, los traspasaba. Al traspasar los límites, ya mi mamá llegaba a un punto que ya reprenderlo ya no funcionaba. Y buscó ayuda psicopedagógica, buscó ayuda psicológica también. Todo el mundo, de alguna u otra forma, de manera asombrosa, llegaba a darse por vencido con él. O sea, su conducta era más fuerte que cualquiera. Entonces esto es alarmante y preocupante, porque él es un individuo que tú lo puedes observar por la calle y lo ves, es muy inteligente, es educado este muchacho, pero una vez que convives con él, te das cuenta de todas sus actitudes y todas sus conductas, que son preocupantes. Los peores criminales manifestaron su crueldad desde la niñez y a muchos se les justificó diciendo, esas son cosas de muchachos. Estás viendo Rostros del Crimen. Los jóvenes representan el futuro de una nación. Velar por la educación es responsabilidad de todos. No debemos apoyar acciones cuando un niño exhibe poder y ataca al más débil. Claramente nos estamos enfrentando a un instinto de superioridad que no es normal. Ningún niño, por más edad que tenga en comparación con otro, tiene que aplastarlo o hacerlo sentir inferior. Es una señal de que detrás hay un hogar violento y no existe educación que frene acciones que posteriormente nos puedan llevar al fracaso como padres. Ser una familia desmembrada tendrá influencia en un delincuente. Francisco Hernández, juez de paz del municipio Sucre, nos aclara esta controversial temática. Aquí voy con un llamado de atención a los papás. Qué casualidad, hija, y qué vergüenza me da a veces, y qué rabia me da que cada vez que estoy en justicia municipal, lo que veo son las madres, ¿vale? Veo son las madres angustiadas porque saben que el hijo está haciendo algo malo. La figura paterna no está. La madre generalmente está sola con sus hijos y si hay un niño mayor, pues es el mayorcito, es el que trata de ayudar. Al haber una familia que se separó por algún motivo, y hay varios motivos para eso, desde la delincuencia que mata a un padre, hasta la madre que no se cala más que la golpeen, esa familia nada más está con esa mamá y con sus hermanitos. Y eso también lleva a que un niño comience a darse cuenta de que su mundo no es normal. Que generalmente él conoce que Pedrito tiene mamá y tiene papá, pero él no lo tiene, hija. Y por ahí esa figura paterna, créanmelo, la figura paterna es necesaria para nuestros niños. Por eso cada vez que un padre cuando llega a mi despacho y me dice, no, tengo problemas con ella, pero vamos a esperar un poquito que este niño tenga 15 o 16 años. Yo siempre les digo, si lo pueden hacer, háganlo por sus hijos. Esa es la verdad. Yo creo que hay un elemento de violencia intrafamiliar presente en la vida de cada uno de los jóvenes delincuentes o de la delincuencia juvenil. La familia definitivamente enseña lo bueno y enseña también lo malo.
definitivamente tiene que haber un elemento de violencia intrafamiliar presente que ha desarrollado en estos adolescentes pues, una tendencia hacia el delito. Luis Córdoba es un hombre cuyos rasgos de delincuencia se formaron desde la infancia. Hoy cambió su perspectiva de vida y nos cuenta su historia. Herí muchas personas, le daba, lo cortaba pues. Aunque nunca me gustaba andar con armamento y cosas, todos sabemos las consecuencias que podemos acarrear si hacemos lo malo o hacemos lo bueno. Y yo me ponía a beber y se me subía como la adrenalina y entonces me ponía a buscar problemas y cosas así pues. Hasta un día que mi madre me fue a lavar una chaqueta y consiguió esas cosas pues. Y a mí lo único que dije en ese momento, que eso no era mío, le mentí pues. La familia de Luis influyó de manera directa en su comportamiento. Somos dos hermanas, yo, mi papá y mi mamá, que siempre estuvimos unidos, pues gracias a Dios siempre estuvieron ellos, en todo momento estuvieron ellos, nunca me dieron las espaldas, pues, a pesar de los errores, las fallas que pudieron tener como padres, como todos tenemos errores y fallas, pero siempre estuvieron apoyándome y le doy gracias a Dios pues, por ello. Una vez un muchacho me botó una pelota de goma y entonces mi ración lo que hice fue agarrar una botella y darle una cortada, le hice. Pues. Y entonces ellos estuvieron ahí, mi padre, y ayudándome y broma, pero cada vez me estaba saliendo más del carril, cada vez estaba viendo las cosas que el mundo ofrece, vender cosas de esas y dañando la vida a otras más personas. Los padres perdieron la capacidad de control sobre ese hijo, los padres no tienen herramientas naturales que debería tener la propia familia para poder garantizar la conducción de las inquietudes propias de ese adolescente hacia elementos positivos, el desarrollo de sus propias potencialidades. Entonces, como te decía al inicio, los adolescentes que tienen mayor tendencia a cometer delitos son adolescentes muy inteligentes, son adolescentes con capacidad de liderazgo, pero con una muy mala base de valores familiares. Cuando bebía era muy agresivo, me creía que era yo. Como era joven, yo pensaba que el mundo lo tenía en mi mano, pero sí tenía algo en mi juventud que siempre lo recuerdo y gracias a Dios le doy porque mi juventud no fue la de un niño normal, pues en mi juventud hubieron tantas cosas como fracasos y cosas y mi esperanza, la única esperanza que yo tenía en mi vida era llegar a los 24 años. Hacía lo que hacía y yo decía, no, me conformo con llegar a los 24 años, pero cuando pisé los 24 años, Dios me dio una esperanza para seguir adelante. Aunque mejoré en muchas cosas de mi vida, pero Dios me permitió y me dio a mi hija, que se llama Eucaris Córdoba. Y ahí yo fui reflexionando, me aparté muchas veces de las cosas, pero hacía otras cosas. Y no me llevaba a una mejoría. No es sano para un niño enfrentar situaciones hostiles en su vivienda, porque es un patrón de conducta que repite en la escuela y en la calle. Y es prácticamente difícil intentar controlarlo. Muchos padres pierden el norte de la educación y se dedican a vivir el día a día sin importarle a sus hijos. Lamentablemente he tenido la amarga experiencia de relatar historias de violencia donde los hijos terminan siendo la pieza más débil que desmorona lo que en algún momento para ellos se llamó familia. En el liceo me la pasaba con tres amigos, pero después hacíamos cosas malas, que está robando, pendiente de estar robando a las profesoras y cosas así, se nos escapaba ya todas las cosas porque hacíamos las cosas así por hacerlas, como el liceo, para que el liceo diga, no, que, mira, ahí viene Luis, entonces hacíamos cosas indebidas y así fui creciendo, pues, hasta que llegué hasta el tercer año y esa vez mi papá me dijo, si usted no quiere seguir trabajando, estudiando, póngase a trabajar para que se vista. Y de ese momento yo empecé a trabajar y gracias a Dios aún sigo trabajando.
El comportamiento de un niño siempre es el reflejo del tipo de hogar donde se está formando. Es allí, en el hogar, donde nace un niño respetuoso y también donde nace un niño potencialmente violento, maltratador o sin capacidad para relacionarse. Así de enorme es el tamaño del compromiso que todos los padres tienen por delante. El objetivo de una familia es atajar posibles comportamientos que están fuera de la norma o revertir aquellos que incorrectamente se han aprendido o enseñado. Estás viendo Rostros del Crimen. Uno de los rasgos más comunes en los delincuentes es el alto consumo de sustancias psicotrópicas. La psicóloga Ana María Ríos nos esclarece esta temática. La droga es una señal de alarma para la delincuencia. La mayoría de los actos de crímenes muy severos están cometidos bajo intoxicación alcohólica, ¿no? o drogas. Es lo que venimos diciendo, una vez que el niño empieza a consumir, ya esa persona va a seguir la ruta de las drogas. Las drogas te deterioran el cerebro, te causan un daño orgánico y además de eso te impiden un factor de protección que es seguir estudiando, aprendiendo, desarrollando otras habilidades, y eso, la mayoría de esas personas terminan deterioradas, que no pueden ni cuidarse a sí mismos y terminan más bien agrediendo o robando, porque para poder mantener el vicio. La mayoría de las personas que consumen drogas son ciegos y ellos no les importa robar o hasta matar con tal de tener su droga en el organismo. Entonces es un factor predisponente para la delincuencia bastante elevado. Todo comienza por el licor. El niño per se, cuando tú le ofreces droga, yo me he dado cuenta que no es tan proclive a eso. Pero el tomarse algún tipo de licor y con el efecto que da el licor en un niño de 12, 13, 14, 15 años, al tomarse 1 o 2 tragos, ya quien lo está induciendo a esto se le va a hacer muy fácil ponérsele en la bebida o decirle que pruebe esto. Y una persona que está drogada, bien sea por licor, que es una droga lícita, o por una sustancia, tú le das un arma, hija, a un niño de 12, 13, 14 años y le dices haz esto, y yo digo que hasta lo convierten en un delincuente sin que él mismo se dé cuenta. El consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, de cualquier sustancia que genere dependencia en el individuo dentro del grupo familiar constituye un riesgo para los adolescentes, o constituye una puerta de entrada a los adolescentes al mundo del delito. Luis llegó a vender sustancias ilícitas. Muy pocas veces me puse a vender esas cosas, pero nunca me llamó la atención, porque yo veo que esa cosa no es cosa beneficiaria, ¿entiendes? Aunque muchas veces me la pasaba con amigos que sí consumían, pero ellos siempre tuvieron ese respeto hacia mí, se daban la espalda y me decían, no Luis, para respetarte, vamos a hacer esto por allá. Y ellos se iban, pero sí varias veces me tomaba pastillas pues, para poder dormir en la noche, porque no agarraba el sueño de tanta pensada y tantas cosas. El hermano de Selmira habrá consumido estas sustancias. Tengo entendido que con respecto al consumo de sustancias prohibidas, él en algún momento de su vida tuvo ese experimento, por llamarlo de alguna forma. Actualmente no sé, no manejo esa información. Cuando un jovencito cae en el mundo de la droga es por debilidad y falsos patrones sociales, además de copiar patrones de conducta de los familiares cercanos. El daño severo que se hace genera que su conducta sea violenta y olvide su entorno social y familiar, y que luego incurra en el mundo criminal. Si realmente queremos salvar a nuestros hijos, amigos o algún conocido, seamos críticos con nosotros mismos,
porque la omisión también es un delito. Un niño que manifieste actitudes extrañas y que exprese una coloración de ojos anormal nos debe poner en alerta, porque detrás está un monstruo que cada día busca ganar terreno entre la juventud. De tantas cosas que pasé, esta parte me gusta más porque tantas cosas que pasé, mira. Muchas veces Dios a mí me guardó de la muerte, excepto una vez estando en una fiesta y yo estaba con unos primos, unos amigos, y yo me estoy bebiendo una cerveza en esa ocasión y la boca me sabía sangre, pero sangre pura. Y yo escupí y yo dije, ¿será que me partí con la botella? Y yo escupí y nada. Entonces, en ese momento, yo llevo a los primos míos para la casa y le digo a un amigo mío, mira, vámonos. Y él me dice, no, yo no me voy. Entonces llevé a los primos míos, gracias a Dios logré llevar a todos los primos míos. En eso, cuando yo voy a guardar la moto, como de salamero, quería meterme otra vez por esa calle. Pero yo siento que el volante, Dios me lo dobló. Claro, en ese momento no conocía la cosa de Dios. Pero en ese momento se me dobló el volante y cuando yo voy, guardo la moto y me acuesto. Al momento de yo llegar a la casa, llega la noticia. Mataron al que yo le había dicho, vámonos, y él no se quiso ir. Que si yo en ese momento fuera pasado por ese instante, por esa calle otra vez, me fueran matado también. A pesar de tantas situaciones difíciles, el cambio se puede lograr. Hoy Luis Córdoba es el ejemplo de reivindicación. Nadie está condenado por las acciones de su pasado, nadie. Un día de vida es también un día de oportunidades para ser mejor. Todo eso me ayudó a llegar a los pies de Cristo. Tanta desobediencia de uno cuando está joven, porque uno piensa que se la sabe toda y nada se sabe. Entonces, cuando llegué antes de llegar a los pies de Cristo, la mamá de la niña que vivía conmigo, yo me portaba muy mal con ella, yo era mujeriego. Y entonces ella se separó un día de mí, pues. Yo vengo, me voy a trabajar un sábado y cuando llego a la casa, no está. Ese día, yo ya era cristiano ya, y ese día me metí en un propósito con Dios. Ese día agarré, era tanto las cosas que yo tenía, pues, que agarré un clavo dándome en la carne, dándome puñaladas yo mismo en la carne. Y entonces ese día hice una vigilia, pues, en la casa por ella. Y así fui buscando de Dios poco a poco. Y Dios fue transformando mi vida, ¿entiendes? Dios fue cambiando mi vida, me fue diciendo, esto está malo, por ahí no te metas, y todo poco a poco Dios me ha ido sacando todo lo malo de mí, porque no soy perfecto, porque reconozco que soy como todo. Lo importante es tener un corazón contrito y humillado, que Dios se encarga de lo demás. Siempre los médicos hablamos de la prevención. Aún después de cometer la conducta criminal, la gente puede ser reeducada o transformada con terapias, con modificación de conducta, pero lo ideal es empezar desde que uno ve las primeras señales de alarma de un niño. Un preescolar a los 3 años de edad puede empezar a exhibir conductas que son alarmas de que puede ir desarrollando un trastorno de personalidad o actitudes que pueden terminar en conductas delincuentes, ¿no? De actividades delincuentes. Yo pienso que la conducta delincuencial es aprendida. Hay unos componentes sociales y culturales que van haciendo que vaya desarrollándose conductas predelictivas o delictivas, ¿no? Es fundamental que se detecten desde el principio para que, pues, evitar que cometan un delito o por lo menos que se sigan fortaleciendo ese tipo de actitudes, ¿no? De tendencia hacia el delito. Y por supuesto que es evitable totalmente, o sea, toda persona tiene una tendencia natural a cometer un delito. Todos los seres humanos tenemos una tendencia natural a cometer un delito. Por eso te digo que son factores exógenos, externos al individuo, factores de la propia cultura, familiares, de la misma comunidad, los que pueden llevar a que un joven cometa o no un delito. La vida del ser humano está escrita a lápiz, es decir, tenemos la opción de borrar y escribirla correctamente, pero eso depende de usted.
Estás viendo Rostros del Crimen. Los cambios de conducta vienen desde la infancia. Necesitamos estar atentos a cada una de estas características. Hoy nuestros especialistas, junto a aquellas historias impactantes marcadas por la criminalidad, nos regalan un mensaje. Que luchen, que tengan esperanza. Como toda persona que busque ayuda, hay bastante ayuda especializada, que lo lleve a un servicio de psicología, de psiquiatría, que busque ayuda en la comunidad, en la iglesia, con los sacerdotes de cualquier religión, que haga uso de sus vecinos buenos, que lo lleve también lo inserte dentro de una institución educativa, que trate de enseñarles el camino adecuado, que luchen por rescatar a su hijo. Eso, como te dije, necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación. También les diría que pidan. Toda sociedad, nosotros en Caracas necesitamos servicios de psiquiatría, psicología, psicopedagogía, terapistas de lenguaje, necesitamos mentores, necesitamos tutores, necesitamos sacerdotes. Nosotros requerimos del Padre, que es nuestro gobierno, que nos brinde todos estos requerimientos que la sociedad de hoy tan complicada requiere. Somos un país joven y por la edad promedio de nuestro país vamos a estar viendo durante mucho tiempo a adolescentes, a niños cometiendo delitos. Creo que un elemento importante es no normalizar eso, entender que hay una corresponsabilidad en ese sentido entre la familia, los distintos actores de la sociedad y el Estado. Debemos generar espacios de prevención, debemos generar espacios donde se disminuyan los factores de riesgo, pero definitivamente no debemos perder que en un país como Venezuela siempre los delitos o la gran mayoría de los delitos pueden llegar a ser cometidos por niños, por adolescentes, y hacia ellos es que debemos dirigir la mayor cantidad de los recursos que se dirijan, que se creen en materia de programas de prevención, en materia de prevención del delito. A las mujeres que me están oyendo, que han sido víctimas de violencia, que son hermanas, que son madres, que son hijas, las invito a que acudan a las autoridades pertinentes. Sí funciona, yo misma lo estoy evidenciando. Las autoridades venezolanas sí funcionan. Te pueden ayudar a evitar males mayores, a evitar que tú misma incurras a la violencia en la cual te has visto envuelta. La violencia no es la solución y te lo puede decir alguien que ha experimentado la violencia, la ha vivido en carne propia. Acudan a las autoridades, hablen con sus madres, hablen con sus familiares cercanos, no se callen nunca. Yo estoy aquí representando a todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia. Yo misma soy una profesional y no me avergüenza estar aquí y no me avergüenza contar y expresar de una vez por todas la situación en la cual me vi envuelta. No es nada fácil, pero este dolor que siento se puede convertir en cosas positivas. Y las cosas que vivimos, así sean dolorosas, debemos de sacar cosas buenas. Y si no estoy utilizando las palabras rebuscadas y que se utilizan más, bueno, lo estoy diciendo con mi corazón. Deseo que mi hijo, quiero que la gente que me esté escuchando sepa que yo amo a mi hijo. Quiero lo mejor para él. Pero yo como madre ya me di cuenta que yo no soy la persona que lo va a ayudar a él, ¿verdad? A ti, hermano, que me puedes estar escuchando o que me estás escuchando, busca ayuda. Yo no quiero el mal para ti. No soy quien para juzgarte. No soy quien para señalarte. Soy alguien que está aquí en cierta forma para ayudarte. En cierta forma, esto es una lección de vida para ti y te invito a que busques orientación psicológica. Es necesaria y esto es lo único que te puede ayudar a mejorar, en conjunto con otras herramientas que tú desesperadamente has buscado. Te invito a que busques la orientación necesaria, la orientación pertinente, ya que no hay vuelta atrás con respecto a tu conducta. Puedes mejorar.
a pesar que a uno lo rechacen, aún padres que botan a sus hijos del hogar, Dios nunca lo ha abandonado. Dios siempre está ahí para protegerlo, para guardarlo. Pero Dios está esperando que nosotros, el joven, en estos momentos le abramos nuestros corazones para que Él obre. Porque Dios quiere cambiar nuestros corazones, porque no hay otro hombre, no hay nadie que pueda cambiar la vida del ser humano sino Dios. Y lo digo por experiencia propia. En el mundo yo pensaba que hacía las cosas bien, no las hacía bien. Hice pasar mucho sufrimiento a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas. Pero ahora le doy gracias a Dios porque yo veo la cara de mi mamá, el rostro de mi mamá, el rostro de mi papá, y en ellos se ven la tranquilidad, la paz que Dios permite a través de mí darle a ellos, después de tantas preocupaciones. ¿Qué debe hacer la familia cuando se presentan estos rasgos, de los cuales hoy hemos hablado? Si su hijo presenta alguno de estos 5 rasgos, poca o muy pocas habilidades para socializar, disfruta maltratando al más débil, la familia ha sido desmembrada, ha sido víctima o testigo de maltrato intrafamiliar, o es consumidor de sustancias ilícitas y como consecuencia de ello se ha iniciado en malos pasos, y además usted quiere salvarlo, pida ayuda porque sí se puede. Lo más importante es reconocer el problema que tiene y analizar a fondo la situación. Negando u ocultando el problema no lo resolvemos. Por eso es necesario que cada integrante de la familia tenga la capacidad para discutir y buscar apoyo en profesionales. A veces es difícil entender lo que nos pasa y nos quejamos, maldecimos el momento, pero debemos respirar y enfrentar los problemas. Rescatemos hoy el futuro del mañana. Desde este momento los invito a ser autocríticos, a sentarnos a reflexionar y darle la cara a los problemas. Nuestros hijos merecen atención y nuestro mundo merece buenos ciudadanos. Muchos dicen, árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Y eso no es una verdad absoluta. Yo he visto plantas que al cambiarle ligeramente la dirección van buscando nuevamente el sol. Así es el ser humano. Son capaces de buscar el lado luminoso cuando tú los apoyas. Por supuesto, dando pequeños giros a la vida que ellos llevan. Es importante que esté atento a los comportamientos de sus hijos. Si ve algo extraño, no lo deje pasar. Recurra a la comunicación, eso sí, respetuosa, y a la orientación de profesionales. ¿Es posible transformar en niños y adolescentes el comportamiento criminal? ¿Cree usted que es responsabilidad de los padres o es una responsabilidad individual de los hijos andar por caminos equivocados? No hay proceso más difícil que el de la adolescencia. Todo apoyo desde casa y una buena guía pueden evitar el descarrilamiento de nuestros jóvenes. Hay que prestar atención a todo tipo de comportamiento que ponga en evidencia la violencia. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios y sugerencias. Las cuentas de Instagram y Twitter, la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @LuisOlavarrieta en Instagram, OlavarrietaLuis, la del canal en todas sus plataformas digitales, @Tele20TV. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.